Vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia. Nuestro siguiente invitado es el doctor Jesús Rogel Salazar. Les voy a leer un resumen de su currículum. Es líder en ciencia de datos con experiencia trabajando en compañías como AK, QA, IBM, Data Science Studio, Dow Jones, entre otras. Es investigador visitante en el Departamento de Física del Imperial College London de Reino Unido y miembro de la Facultad de Física, Astronomía y Matemáticas de la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido. Obtuvo su doctorado en Física en el Imperial College London con un trabajo sobre óptica cuántica atómica y materia ultrafría. Ha ocupado puestos como profesor titular de matemáticas y es consultor en la industria financiera desde 2006. Es autor del libro Essential MATLAB and Octa, así como Data Science and Analytics with Python. Sus intereses incluyen modelado matemático, ciencia de datos y optimización en una amplia gama de aplicaciones que incluyen óptica, mecánica cuántica, periodismo de datos y finanzas. Él nos va a platicar sobre el periodismo de datos, lo bueno, lo malo y lo feo. Muchas gracias, doctor. No debe haber tomado café antes de empezar a hablar. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Jesús Rogel y es un placer estar aquí en Puebla en plenas fechas de la independencia y poder comer un buen mole poblano donde de verdad se hace. Bueno, yo lo que les voy a platicar es acerca del periodismo de datos, acerca de lo bueno, lo malo y lo feo, así lo llamé. Y a ver qué tal nos va. Les cuento rápidamente, pues yo soy físico de formación, soy un geek por convicción y científico de datos con intención. Me gustaría hacer un par de declaraciones antes de iniciar. Yo no soy periodista, pero sí me gusta contar historias con datos. Me gusta contar historias con datos que además nos ayuden a la toma de decisiones, principalmente en el ámbito de negocios, pero también contar historias acerca de decisiones que uno puede tomar basándose en reportes científicos. Asimismo, también me gustaría comentarles que las ideas, los conceptos y lo que les voy a platicar hoy no está endosado por mi empleador, son opiniones propias. Ya me hicieron favor de presentarme, pero me gustaría hacer una breve reseña acerca de cómo terminé haciendo este tipo de cosas. Platicaba con los compañeros que hablan, and by the way, I'll apologize to my fellow speakers because I'm going to be speaking in the fabulous language of Sor Juana, but there's simultaneous translation, so that should not be a problem. Les comentaba que, bueno, como me preguntaban cómo terminaste haciendo este tipo de datos, eres reportero, y yo les decía, no, yo soy científico, soy un físico que se dedica luego a contar historias. Yo estudié física aquí en México, en la Universidad Iberoamericana, y me desplacé hacia el Reino Unido a estudiar física, el doctorado en física en el Imperial College London, junto con la Universidad de Oxford. Como comentaba el moderador, soy profesor en Imperial College y en University of Hertfordshire, también en el Reino Unido, y he trabajado con varias compañías como Dow Jones, Prudential, IBM y muy recientemente AKQA. Y como verán, pues sí me cuesta, ¿verdad?, contar historias, que hasta escribí 2 libros y el tercero ya viene, así que preparen las prensas y a ver si nos vemos por ahí. La idea de esto es, yo empecé a estudiar física porque me interesaba entender el mundo natural a mi alrededor y uno se da cuenta de que uno no puede contar ese tipo de historias sin datos. Y como comentaban en la plática anterior, a veces uno termina hablando juerga científica y la idea es tratar de comunicarse con otras personas, con otros no científicos, al igual que científicos, ya sea de otra área o de la misma. Así pues, bueno, veamos una definición que me gustaría utilizar en esta plática acerca del periodismo de datos, que consiste en obtener, reportar, curar
y publicar datos en el interés público. Un perfecto ejemplo lo acabamos de ver en la plática anterior con Deborah y Jasmine, quienes precisamente hacían este tipo de cosas. No solamente tenían un equipo de trabajo de un reportero de profesión, sino también de alguien que tenía un bagaje científico, asimismo de su compañero Ryan, el científico de datos que les ayudó a hacer las estadísticas, que habría estado muy bien que viniera, ¿verdad? Pero bueno, pues le mandamos un saludo a Ryan a donde quiera que esté. Bueno, la convergencia de estas áreas es súper importante y ha venido con gran urgencia en los últimos años. Desde el reportaje de investigación, como el que nos platicaban en la plática anterior, hasta la estadística como tal, el diseño y la programación. En esta plática yo lo que quiero hacer es tratar de abrir el panorama acerca de cómo utilizamos los datos, cómo contamos esa historia y a veces cómo presentamos esa historia de manera visual, de manera que podemos comunicarla a nuestros lectores, ya sean lectores técnicos en ciencia, pero también a aquellos que no tienen ese bagaje, pero que requieren de esta información, principalmente aquellos, como en los ejemplos que veíamos, que sufren de este tipo de cosas. Entonces, el periodismo de datos lo podemos ver como contar historias. Finalmente, eso es lo que yo les decía, ¿no? Tenemos que contar historias y utilizamos los datos como fuente. Obviamente nosotros como periodistas tenemos una gran cantidad de fuentes, podemos hacer entrevistas, podemos hablar con gente que sabe del tema, hablar con gente con la que sufre de las problemáticas acerca del reportaje que estamos haciendo y finalmente también contar con los datos, ya sean datos comerciales o abiertamente públicos. Así pues, el periodismo basado en datos se adentra en la extracción, la limpieza, muy importante, y la estructuración de estos datos. Ya veíamos el ejemplo que nos ponía Deborah acerca de los problemas que tenían de encontrar los datos que no eran datos abiertos. Ellos tenían que hacer un pedido a los gobiernos, ya sea estatales o federales en Estados Unidos, para poder adquirir este tipo de datos. Y a veces no vienen los datos ya limpios y listos para ser utilizados. Sin embargo, uno tiene que hacer este tipo de cosas, ¿no? Estructurarlos, y veíamos también el ejemplo que Deborah nos ponía acerca de la hoja de cálculo, el spreadsheet, que ella ponía, en el que ella iba armando los datos y los iba complementando conforme iba haciendo su investigación. Asimismo, el periodismo de datos se centra en hallar información específica, visualizarla y crear con ella una historia. Y esta historia no solamente se trata de nosotros como periodistas escribir el artículo y se acabó. Al contrario, es formular una base en la que nuestros lectores puedan adquirir esta información de manera mucho más fácil. Ya veíamos los ejemplos que ponían acerca del video de 2 minutos que crearon y la página web que estaba diseñada. Ahí seguramente las compañeras reporteras no hacían el diseño, veíamos los créditos al final, había diseñadores, había gente que hacía el limpiado de datos, subirlos a la red, entonces es todo un trabajo de equipo. Y entonces me dirán ustedes, un momentito, desde siempre, así desde tiempos que uno ni se acuerda de la computadora, los periodistas, ¿verdad?, nos hemos basado en datos, o sea, uno no puede reportar sin los datos que uno tiene acerca de las noticias que uno quiere reportar. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? O sea, ¿cómo que el periodismo de datos es algo nuevo? Pues vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Obviamente no nos vamos a remontar hacia los egipcios, donde aquí le dicen, oye, Mena, la imprenta ya está lista, y ella le responde, oye, espérame, todavía estoy escribiendo mi columna. Bueno, uno a lo mejor no escribía con cincel, ¿verdad?, en una columna verdadera, pero sí se trata un poco de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a contar un poco cómo hemos trabajado con datos en periodismo, cómo hemos aprovechado el uso de la visualización y cómo las nuevas herramientas a las que tenemos acceso nos permiten hacer una visualización mucho mejor. Pero también hay cosas feas, por eso llamaba esta plática lo bueno, lo malo y lo feo. Y hoy en día es muy importante incorporar aspectos de programación y análisis estadístico al equipo periodístico. Ya lo veíamos precisamente en el ejemplo que nos ponían Deborah y Jasmine, y perdón que siga haciendo ese ejemplo, pero es una muy buena ancla acerca de
cómo se utilizan este tipo de datos. Ya lo veíamos como su compañero Ryan hacía el análisis estadístico, les proponía esto no suena bien, hay que preguntar a otras personas, ¿no? Hay que preguntar a aquellos que saben, y en este caso el que sabe es el estadista, y ellos le ayudaban. Entonces, la utilización de datos en el ejercicio periodístico no es nada nuevo. Esta es una fotografía del Denver Post que presenta al columnista Red Fenwick al final del cuarto en el que están, y un editor que no sabemos quién es, no tenía la fotografía, y estaban trabajando en una transmisión por cable en el año 1960. O sea, no estamos hablando de los egipcios, pero sí hay un historial acerca de datos, pero miren cómo trabajaban ellos, en papel, checando cada uno de los números. No había Excel, no había una computadora que les ayudara a hacer este tipo de cosas rápidamente. Sin embargo, el uso de datos se encontraba ahí. Hoy en día, los newsrooms se encuentran un poco más vistos de esta manera. Este es el newsroom de Welt en Alemania, en donde vemos que todos los periodistas están enfrente de su computador. Seguramente algunos de ellos serán expertos en ciertas áreas de investigación. Sin embargo, también hay diseñadores, hay diseñadores de web, autores, etcétera, etcétera. Entonces, estamos basándonos ahora mucho más en la tecnología y la digitalización para llevar a cabo nuestro ejercicio periodístico. Como les comentaba, esto no es nada nuevo, y podemos abocarnos al año de 1821, en el que The Guardian, un periódico en el Reino Unido, nos presenta un primer ejemplo del periodismo de datos. Lo que nos presenta es una historia en la que, aparte de la columna escrita, nos presenta una primera tabla. Este es el primer reporte que presenta una tabla de datos. Esta tabla presenta escuelas en la ciudad de Manchester, en el Reino Unido, que muestra el número de estudiantes por cada escuela. El artículo se ayudaba de los datos para mostrar por primera vez la cantidad real de estudiantes que recibían educación gratuita, lo cual era algo nuevo. Y los números eran mucho más altos de lo que mostraban los números oficiales. Digamos, no es un problema de política pública o de salud pública, como nos lo presentaban anteriormente, pero también había un problema de que los números oficiales no coincidían con aquellos que uno como periodista podía acceder. Y lo que hacían es, miren, les vamos a presentar la historia, hicimos entrevistas, hemos hecho un reportaje. Sin embargo, vea usted, señor lector, interesado en el tema, aquí están los números, usted mismo los puede ver, puede checar cuántos alumnos hay en cada una de estas escuelas, y usted tome su decisión. Obviamente es una tabla, no es una visualización interactiva como la que podemos hacer hoy, pero ahí está el ejemplo del uso de datos. Si nos abocamos ahora un poco más adelante, en el año de 1854, en Londres, con una epidemia de cólera. Soho, uno de los barrios más conocidos en la ciudad de Londres, sufre epidemias en estos años de los 1850, epidemias de cólera que decimaban la población. Veíamos notificaciones como aquella que está en la diapositiva, que nos dice cómo prevenir el cólera. No comas demasiado y bebe, ¿no? No tomes agua fría, y cuando esté caliente, cuídate de los espíritus ardientes, porque lo que se creía en aquellos tiempos es que la enfermedad se transmitía por medio de miasmas o malos aires. Si te pegaba un mal aire, ni modo, te daba cólera, y pues ni modo, había que ponerte bajo agua fría y que se te bajara la temperatura, y entonces pues esperar a ver si te componías o si desafortunadamente morías. Sin embargo, John Snow formuló una hipótesis en la que el cólera no es causado por un miasma, por un mal aire, sino por un germen que se propaga a través del agua contaminada. Las dos teorías obviamente fueron debatidas por mucho tiempo, estudios pioneros en 1853, 1855, en los que hacen que Snow se convierta como en padre de la epidemiología. Y aquí tenemos una tabla que él utilizaba, en donde veía los 31 subdistritos de Soho, el número de muertes que se daban en cada uno de estos distritos, y una predicción de aquellas muertes. Sin embargo, no solamente se quedó ahí John Snow. Él hizo también visualización de datos.
Sus estadísticas estaban bien razonadas, pero su visualización con mapas ayudaba bastante. El mapa que ven aquí es el distrito de Soho en Londres. No se va a ver el láser, pero ustedes ayúdenme a ver. Verán que en cada una de las calles hay una pequeña grafiquita, una pequeña gráfica en negro. Cada uno de estas rayitas es como la numeración maya. Una rayita quiere decir un 1, etcétera, etcétera. Entre más alta esté esa barrita, quiere decir que ha habido más muertos ahí. Y como podemos ver, hay un área en la que hay muchos más decesos que en otras áreas. Sus mapas ilustraban al público laico, aquellos como nosotros, la evidencia de un grupo de casos de cola entre personas que vivían cerca de una bomba de agua en Broad Street, en la misma colonia, mostrando que el agua contaminada podría ser una fuente de esta enfermedad. Si hiciéramos esta visualización hoy en día en uno de sus periódicos, a lo mejor no utilizaríamos esas barritas, podríamos utilizar una forma interactiva en la que vemos esas fuentes de agua. No sé si alcancen ustedes a notar, pero a lo mejor no se va a ver, pero bueno. Los voy a señalar rápidamente. Veremos unas pequeñas gotas de agua que aparecen en amarillo y en azul. Déjenme ver, no estoy muy alto, pero a ver si las podemos ver. Aquí hay una gotita amarilla, allá hay una gotita azul. Esas gotitas marcaban dónde estaban las bombas de agua que distribuían a ese local. Y al hacer este tipo de estudios se dieron cuenta de que sí, precisamente el agua es aquella que estaba contaminada, había que cerrar algunas de esas bombas de agua, y la historia apócrifa, así como cuando nos cuentan que Newton le cayó la manzana y se le prendió el foco y entendió la gravitación, la historia apócrifa acerca de Jon Snow es que cuando se dio cuenta de esto, llegó a la bomba de agua, rompió la llave y nadie más volvió a beber de esa bomba. Y los periódicos de la época nos mostraban una figura de la muerte que distribuía agua, y eso era una ayuda de no beber ese tipo de agua, o si no, sin hervir. Hoy en día Jon Snow sigue siendo vigente. Esta es la bomba que fue clausurada en 1853, sigue ahí. Si ven al fondo, no sé si pueden ver, hay un bar muy bueno, si van a Soho, que se llama Jon Snow, así como se llama el estadista que nos ayudó a encontrar este tipo de cosas. Se basaba en datos, en visualización y hacía política pública. Esta no es la única historia, hay otras historias como aquella de Florence Nightingale, una reformadora social y estadística, fundadora de la enfermería moderna. Ella salta a la fama mientras trabajaba como jefe de enfermeras durante la guerra de Crimea, en la cual organizó cuidados y ayudas a los heridos. Le dio a la enfermería una reputación favorable y se convirtió en un ícono de la cultura victoriana en Inglaterra, especialmente con la imagen de la dama de la lámpara, como le llamaban, haciendo rondas de soldados heridos por la noche, cuidándolos, ayudándolos a mejorarse. Una historia como esta. Una de las contribuciones más grandes de Florence Nightingale se produjo durante la guerra de Crimea, que se convirtió en un foco central, causando bastante muerte y creando en sus informes que volvían a Gran Bretaña, explicando las condiciones terribles en las que se encontraban los soldados. Ella, de hecho, mandó una carta a los periódicos en Inglaterra pidiendo que se hiciera justicia a este tipo de condiciones. Nightingale redujo la tasa de mortalidad del 42% a únicamente el 2%, ya sea mejorando su propia higiene y de aquellas de sus enfermeras, así como creando una comisión sanitaria. Por ejemplo, Nightingale implementó el lavado de manos y otras prácticas de higiene que hoy en día uno tomaría en cuenta y que a veces son ayuda a estas epidemias de las que nos contaban nuestras compañeras Débora y Yasmín también, ¿no? Se ponen uno muy listo con este tipo de cosas. Florence Nightingale, lo que creó fueron este tipo de gráficas. Uno ve estas gráficas y dice, bueno, ¿de qué se trata? Es como un pie, pero es como un pie largo. Es una verdadera pionera de la representación gráfica en estadística, Nightingale, a la cual se le atribuye una forma de gráfico circular que ahora se llama diagrama polar o rosas de Nightingale, que es equivalente a un histograma moderno. Ilustra las fuentes estacionales de mortalidad de pacientes en el hospital de una compañía militar que ella manejaba,
y Nightingale llamó una compilación de tales diagramas un coxcomb, los coxcombs de Nightingale. Pero más tarde este término se usaría con menos frecuencia. Aquí lo que tenemos que ver es los gráficos que tenemos son gráficos que nos muestran la mortalidad en cada uno de los meses. No sé si alcancen a ver, pero nos dice ahí julio, agosto, septiembre, octubre, etcétera. Y nos va contando la cantidad de muertes que sucedían, ya sea por problemas que los soldados tenían acerca de ser heridos, por ejemplo, o de las condiciones en las que se hallaban. Esos son los colores negro y rosado. Los colores azules son las fuentes de mortalidad por malas condiciones en las que se encontraban, malas condiciones de higiene en las que se encontraban los soldados. Como verán, conforme pasa el tiempo y han cambiado las condiciones de higiene que tenía, los conos azules empiezan a hacerse mucho más pequeños y mucho más pequeños, permitiendo que se redujera esa tasa de mortalidad. Otro ejemplo en el cual, que es mucho más cercano a nosotros, 1998, es esta historia de si uno vacuna o no vacuna a sus niños. Por favor, vacunen a sus niños, no los dejen de vacunar, pero hay que contar un poco la historia. ¿Uno vacuna o no vacuna? Ahí está la cuestión, o de verdad se trata de este tipo de cosas. ¿Creen ustedes, si no fueran periodistas científicos, que hay una necesidad de vacunar? ¿Creen que todas las vacunas tienen efectos secundarios? ¿Qué sucedería si uno no se hubiese vacunado? A veces uno inicia haciendo periodismo de datos, sobre todo pensando, aquí tengo una base de datos, voy a tratar de contar una historia con ellos. No, al revés. Veíamos el ejemplo de la plática anterior en la que las compañeras nos presentaban una historia en la que se hacían una pregunta inicialmente, trataban de buscar una respuesta ya sea basada en datos o basada en entrevistas o en sus reportajes de investigación. No es solamente utilizar los datos como tal, es hacerse estas preguntas inicialmente y tratar de contestarlas conforme vamos. Y a veces, como nos contaba Débora en una de las respuestas, uno sigue teniendo esas preguntas, uno sigue en busca de esas respuestas. Y a veces parece mentira esto de la vacunación, pero parecería sátira, pero a veces sí es una realidad. Oyen padres que dicen, oye, no, yo no voy a vacunar a mi hijo porque pues me dijeron los de la yoga que ellos no lo hacían y ellos son muy buenos y pues, no sé qué, ¿no? O otros padres medio hipiosos que te dicen, yo no quiero que mi niño esté lleno de químicos, yo prefiero que sea así al natural, ¿no? Sí, claro. Los científicos, si supieran todo del sistema inmune y de estas enfermedades, pues habrían encontrado una cura rápidamente. ¿Para qué las vacunas? O sea, que me curen a mi niño y ya todo está muy bien. Pues sí, pero no se trata solamente de eso, ¿no? Es también, no solamente el hijo propio, sino también los factores que influyen a la epidemiología de este tipo de enfermedades. Lo que veíamos era un artículo que fue publicado en el Lancet en 1998, en el que Wakefield hacía un estudio dramático que ligaba el autismo con vacunas contra paperas, sarampión y rubiola, por sus siglas en inglés MMR, Mumps, Measles and Rubella. En lo que sigue de la presentación voy a seguir utilizando las siglas en inglés MMR. El artículo no tenía bases estadísticas, no tenía grupos de control, estaba basado en memorias de los padres, y hacía conclusiones que no eran estadísticamente válidas. A pesar de la afirmación de una investigación intensiva que negaba o desacreditaba este sinsentido, los medios han publicado numerosas historias acerca de esta liga y evidencias, ¿no? Los departamentos de datos de salud muestran que para 2010, por cada 10 noticias positivas de MMR, había 26 negativas. Es un problema también, no solamente de análisis científico, sino también de divulgación y de hacer conciencia con nuestros compañeros humanos. La clave para la disminución de esta relación es la de dar una mejor investigación. ¿Y qué causa esto? Esto tiene 20 años el estudio, 20 años exactamente, y ha habido una gran disminución entre el número de padres que permiten que sus hijos sean vacunados, al menos en el Reino Unido. Hay temores de posibles epidemias de enfermedades infantiles, como MMR, en comunidades localizadas, también en el Reino Unido. Alguien hacía una pregunta acerca de, a mí me interesa ver cómo hay cambios entre sociedad desarrollada y aquellos que estamos en desarrollo.
bueno, también hay problemas por allá, ¿no? Y ya nos comentaba Débora que si tu mamá te dice que te quiere, pues hay que checarlo porque luego uno a lo mejor es regalado, ¿no? Pues uno no debería creer en todas las cosas que le cuentan. Un poco de escepticismo no hace mal, ¿no? Es como si llegara un alien y nos dijera, pues ¿saben qué? Yo no creo en los humanos. Oye, pero yo estoy aquí, no soy evidencia. Hay que buscar esa evidencia que está ahí. Veamos unas deficiencias del estudio. Carecía de estadísticas y se basaba exclusivamente en entrevistas con niños autistas que fueron vacunados. No había niños que fueron autistas que no habían sido vacunados. Aún así, si el niño fue vacunado, se basaba exclusivamente en la historia de los padres, o sea, una cosa así, miren, ay, ya llegué, señor doctor, mire cómo está, oiga, su niño con autismo fue vacunado cuando nació, y la señora le contestaba, oiga, pues no estoy segura, fue hace como 5 años, no tengo la cartilla, pues igual y sí, a lo mejor sí la vacunaron, no, yo no me acuerdo la verdad. Ay, ¿sabe qué? No importa, seguro que la vacuna le causó el problema, oiga. Y pues ya, ahí se queda uno con esas historias, pues no. Otras deficiencias del estudio, no formaba una conclusión, fue simplemente un estudio de los procesos de investigadores médicos, no acerca de esta relación entre las vacunas y cuadros de autismo. Y usaba una jerga científica que burló a los periodistas. Ya nos contaba también las compañeras anteriores acerca del uso de jerga técnica, ¿no? Uno a veces como científico, y yo me encuentro entre ellos, como les contaba, uno utiliza a veces un lenguaje un poco colorido. Ahí está esta fotografía. En lenguaje natural, pues el pug comió pollo y se fue a dormir. Si fuera científico, a lo mejor contaría una historia así. El Canis lupus familiaris consumió golos domésticos para su sustento antes de participar en un lapso de somnolencia. O sea, ¿qué me quiso decir? Hay que tratar con nosotros como periodistas de indagar, hacer esas preguntas y tratar de hacer que nuestros compañeros científicos nos ayuden a entender mejor de qué se tratan sus estudios. Así pues, se trata uno de creer en la ciencia, ¿no? Ya nos contaba Sally Atkinson que los científicos saben que los reporteros que hacen su tarea simplemente se encontrarán con blogs que suenan con nombres científicos y aceptan acríticamente su palabra como si fuera un hecho o un pensamiento imperante. Ya nos contaba también las compañeras que a veces uno no cuestiona a los científicos y nosotros como científicos a veces no estamos acostumbrados a ser cuestionados. Su labor, compañeros como periodistas, es indagar, es encontrar esa verdad. Y a veces también aplicamos reflejos de lucha de oída nosotros como periodistas, no solo a los depredadores, sino también a los datos en sí. El hecho de que me presenten datos en un estudio no quiere decir que ya esté un estudio bien. Hay que seguir indagando, hay que hacer esas preguntas. Es creer en estadística. El hecho de que haya números, uno piensa, pues ya, ahí está un número, una gráfica muy bonita, yo no la entiendo, pero pues ahí salió en el artículo de los científicos. En este caso, por ejemplo, la mejor manera de lidiar con el susto, con la histeria, no es mostrar que las vacunas causan el autismo. Eso no, ahora que está 20 años después sigue este problema. Aquí lo que debemos hacer es mostrar que la falta de vacunas puede causar un incremento en este tipo de enfermedades. Y ese es el problema que hay que atacar. Por supuesto, utilizando datos y conclusiones bien investigados. Aquí en estos ejemplos veíamos que conforme bajan los números de incidencia de estas enfermedades, el número de autismo, la gráfica en rojo, alza, sube. Aunque las notificaciones de sarampión siguen siendo bajas, se han producido brotes de estas, ¿no? Y las bajas coberturas de vacuna tienden a ser en poblaciones empobrecidas con falta de acceso a información de este tipo. Las buenas estadísticas tienden a triunfar, pero a veces uno se va con la idea de que la correlación forma causa. Y aquí les quiero presentar unos ejemplos. Hay una página en internet que se llama Correlaciones Espurias, que nos cuenta este tipo de cosas. Vean ustedes, cómo los lanzamientos espaciales no comerciales están correlacionados con el número de doctorados en sociología en los Estados Unidos. O sea, entre más sociólogos creemos, vamos a mandar más gente al espacio. ¡Uy, qué bien! ¿No? O sea, hay que dejar de estudiar física, hay que estudiar sociología, porque pues ya uno está muy bien, ¿no? Hay que hacer este tipo de cosas.
U otra más buena, ¿no? El número de gente que cae en una alberca y se muere ahogado está correlacionado con el número de películas en las que sale Nicolas Cage. Y entonces lo que hay que hacer es decirle a Nicolas Cage que ya nunca hagan una película, jamás, porque entonces ya no va a haber ahogados, ¿no? O sea, este tipo de relaciones son las que a veces uno presenta, ¿no? El hecho de que haya correlación no quiere decir que haya una relación esencial entre este tipo de cosas. Hay que seguir haciendo preguntas. Y claro, estos ejemplos que les pongo son muy claros de que obviamente no hay una relación como tal entre el número de películas de Nicolas Cage con el número de ahogados. Y eso nos queda súper claro. Pero cuando nos presentan estadísticas con jerga, con números que parecen ser muy científicos, hay que tratar de indagar un poco más. Y bueno, un buen análisis de datos puede sobreescribir el daño causado por datos incorrectos siempre y cuando la comunicación sea realizada correctamente. Y otra vez voy a hablar acerca de Débora y Yasmín, quienes nos decían, a veces los científicos no tienen esa posibilidad o esa capacidad de comunicarse con aquellos que no son científicos, pero nuestro trabajo como periodismo de datos es precisamente hacer este tipo de cosas. Muy bien, pues ¿qué ha cambiado en los últimos años? Hemos visto ejemplos con Florence Nightingale, hemos visto ejemplos de la era victoriana, ejemplos de datos mal hechos. ¿Y qué ha cambiado para nosotros como periodistas que queremos utilizar más la cantidad de datos? No es irse a los archivos solamente, archivos de papel, sino tener accesibilidad a datos de diferente índole. Más y más datos son accesibles para muchos. Podemos crear estas historias a partir de varias fuentes, ya sea de bases de datos públicas, documentos filtrados, como los Wikileaks, que seguramente seguirán haciendo historia, datos generados por redes sociales, o simplemente seguir haciendo esas preguntas a aquellos datos que se encuentran cerrados, ¿no? Tenemos una gran cantidad de herramientas que nos ayudan a hacer este tipo de análisis. ¿Quién no tiene una copia de Excel? O en su caso de OpenOffice, a ver que alce la mano. Todos. Aquí hay un compañero, pues hay que hacerle una cooperacha. Bueno, si no tienes Excel, puedes bajar OpenOffice, que es de acceso abierto, es gratuito, hay una hoja de cálculo, no hay, de qué hay, yo no sé, hay que bajarlo. Un número de herramientas de acceso abierto, no solamente son aquellas que son compradas, tenemos acceso a estas herramientas y que nos pueden ayudar a hacer análisis, ya sea desde análisis bastante simples hasta aquellos que son mucho más complejos. Hay herramientas como Python, R, SQL, D3 para hacer visualizaciones interactivas, etcétera. Y aquí les pongo varios ejemplos, ¿no? CartoDB, SPSS, Tableau. Algunos de estas son cerradas, son de pagar una suscripción, pero muchas de ellas también son abiertas. Y el panorama de herramientas es mucho más amplio. Aquí ni se ve, pero hay herramientas de analítica, de estructura de datos, aplicaciones, visualización, etcétera, etcétera. Entonces, por herramientas no paramos, ¿no? Muy bien, entonces el periodismo basado en datos es aquel que trabajamos en grandes volúmenes de datos, aprovechamos al máximo la visualización de estos e incorporamos la programación a nuestro equipo periodístico. No solo programación, pero sino también análisis estadístico. ¿Y por qué hacemos este tipo de cosas? Bueno, pues porque queremos contar historias, ¿no? Pero, ¿de qué se trata? Bueno, en primer lugar tenemos datos por doquier. La cantidad de datos a los que tenemos acceso es inmensa, es mucho más grande que hace 5 años, que hace 10 años, ciertamente que hace una década o dos. Podemos revelar abstracciones, es decir, por medio de los datos y visualización de estos, es posible explicar historias mucho más abstractas, sobre todo aquellas que son científicas en nuestro caso. Podemos contar historias más complejas, puesto que los datos nos ayudan a entender y probar historias que son mucho más complejas. Podemos hacer innovación combinando con técnicas tradicionales, como periodismo de investigación. Podemos presentar historias de una manera mucho más innovativa que atrape a nuestros lectores. El contenido, a veces uno piensa, bueno, el tener más sistemas de pago por contenidos va a cerrar las puertas, sin embargo las publicaciones
traten de aumentar su interés al hacer este tipo de visualizaciones, de interacciones con sus lectores. Y simplemente lo hacemos, algunos de nosotros, porque es súper interesante, ¿a poco no? ¿Quién no lo hace porque sea padre? Pero a veces tenemos un problema. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la gallina o por el huevo? Yo tengo Excel, pero no sé dónde están mis datos. O tengo datos como científico, pero no sé contar historias. Y tenemos el gran ejemplo que nos daban las compañeras anteriores, y me parece muy bueno que hayan sido antes que yo, porque si no, no tendría de dónde agarrarme. Pero vemos la colaboración entre alguien que tiene un bagaje científico con alguien que sabe escribir muy bien, ¿no? Entonces, este tipo de cosas las que tenemos que encontrar. Muy bien, el proceso que tenemos entonces, aquí, perdón que este esté en inglés, porque esta era de una plática que había dado anteriormente y ya no la pude traducir, pero les cuento. Esta, ¿saben qué? Le quedó mal, no le hagan caso a lo que está en inglés, solo veamos las burbujas en azul. Es principalmente hacerse una pregunta, encontrar datos para ayudarnos con esa pregunta, filtrar esos datos de manera que nos ayuden a encontrar nuestra historia, visualizar esos datos y finalmente contar esta historia. ¿Qué historia queremos contar? Bueno, las historias no aparecen por casualidad. No es que uno se levante, se le prende el foco y diga, yo quiero escribir ahora acerca de las bacterias, de las superbacterias, ya se me ocurrió, ya acabé. No, al contrario. Tenemos historias que necesitan ser contadas. Necesitamos checar cuáles son las fuentes adecuadas para contar esa historia, qué datos podrían utilizarse y cuáles no también, porque a veces tenemos datos que no son fidedignos. Y preguntarse si esos datos existen y cómo encontrarlos. Entonces, a ver, para obtener nuestros datos lo que podemos hacer es empezar a hacer preguntas acerca de si estos datos se encuentran en línea y si son gratuitos, por ejemplo. Si no son gratuitos, ¿qué es lo que podemos hacer? Tratar de pagar por ellos, hacer un pedido de que abran estos datos hacia el público. La fuente de estos datos es fidedigna, ¿no? O nada más me lo cuentan porque ahí tienen una base de datos y ya, ¿no? Es hacer periodismo antes de escribir nuestra nota, ¿no? Es hablar con la gente que sabe, por ejemplo, expertos, oficiales de gobierno, científicos, etcétera. A veces es necesario hacer un raspado, no un raspado de limón como aquellos que nos gustan, sino un raspado de la red, web scraping. Hacer solicitud de libertad de información, tal vez haya alguien que ya lo haya hecho y los datos están ahí para ser utilizados. Y si no, pues aprender a hacer nuestra propia solicitud y ayudar a nuestros otros compañeros periodistas. Y tal vez también entender un poco acerca del formato de los datos. No todos los datos van a estar bonitos en Excel para ser abiertos y formar gráficas. Hay datos en CSV, en formato con separación de comas, están en Excel, en KML, KMZ, que son formatos geográficos, o en una base de datos como tal, cómo podemos accesar a ellos. A veces nuestro gran amigo Google nos ayuda, pero no se trata solamente de hacer una búsqueda directa en el navegador. Hay que saber hacer búsquedas avanzadas. Si abren Google, les va a salir un menú al lado que dice búsqueda avanzada. Si le dan ustedes clic ahí, les sale un formulario como este, en el que ustedes pueden formular la búsqueda que ustedes quieren de una manera mucho más focalizada. Poner el tipo de palabras que quieren, frases o texto específico, o quitar frases que no quieran, poner si necesitan imágenes, si necesitan fechas, etcétera, etcétera. Antes de venir para acá estaba haciendo un pequeño análisis yo mismo para unos compañeros, y al estar checando me daba cuenta que hace 2 semanas Google ha sacado un nuevo servicio que se llama Google Data Search. Para aquellos que hacemos investigación es como el Google Scholar, que uno busca información y son artículos científicos. El Google Data Search está en beta, es una herramienta de descubrimiento de datos específicamente. Si ustedes ponen ahí una frase, esto lo que les va a dar es
Específicamente, solo resultados en los que se encuentran bases de datos, ya sea en Excel o bases de datos como tal, y es una buenísima idea. Antes de venir me metí, le puse Puebla y vean ustedes el tipo de cosas que me da. Asistencia sanitaria y seguridad, y además está en italiano. A ver, ¿a quién se le había ocurrido que había datos de Puebla en italiano? ¿Qué tal? Salud y seguridad Puebla de Zaragoza, ese está en español. Asentamientos humanos por parte del INEGI del 2015, un mapa geomorfológico, Puebla de Obando, tenencia de la tierra de la zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes entonces le dan clic ahí, los lleva a la página donde están esos datos, ¿no? Obviamente habrá que preguntarse si estos datos son fidedignos, si son actualizados, etcétera, etcétera. Pero mi búsqueda es mucho más focal, ¿no? Y obviamente hay otras fuentes de datos. Ya hemos visto fuentes de datos de gobierno, redes sociales, nuestros Fitbits, ¿no? También son fuente de datos. Preguntarle a otros compañeros periodistas, a hacer búsquedas en la red, a nuestros colegas, o hacer nuestro propio análisis de los datos que tenemos, haciendo énfasis en la investigación estadística, ¿no? Y a veces no se trata de elegir cualquier base de datos o serie de datos que se nos presente, esperando que salga mágicamente una supernoticia. La verdad es que no, hay que trabajar arduamente para ello. Y como les comentaba, no es solamente una buena noticia el hecho de que tenga un par de números, ¿no? Y a veces nos vamos con la finta. Hay que preguntarse qué bases de datos vamos a utilizar, si estos datos podrían servirnos para hallar evidencia, ayudarnos a explicar mejor el tema, por ejemplo. ¿Qué tan reciente es esta información? A lo mejor hay una base de datos que es perfecta, pero es de hace 20 años. Bueno, les podría contar lo que sucedió hace 20 años, pero ¿qué ha sucedido en las últimas 2 décadas? Ya no se trata de eso, ¿no? ¿Dónde están estos datos? Se pueden extraer en línea fácilmente. Y a veces se trata de hacer este tipo de cosas. No sé si se alcanza a ver. Esta es una página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía aquí en México, en el que nos da, por ejemplo, los indicadores macroeconómicos de coyuntura. Y nos presenta una tabla muy bonita, ¿no? Periodo total, actividades primarias, actividades secundarias, actividades terciarias, por cada uno de los cuartos de año de 2018, 2017, etcétera, etcétera. Está muy bien, sin embargo, está toda agregada. Estos datos me sirven, pero no me sirven para indagar mucho más. Sin embargo, comparen esto con esta base de datos, es del mismo INEGI, nos presenta la misma información, sin embargo, aquí está desglosada. ¿Qué tipo de historia es la que quiero contar? Aquella en la que yo pueda hacer un análisis específico con los datos que me presentan, o una en la que simplemente estoy dando los datos agregados como salen en la página del INEGI. Ahí se los dejo a ustedes de tarea, porque a final de cuentas depende de la historia que ustedes quieran contar, ¿no? Y una de las grandes diferencias del periodismo basado en análisis de datos es que el periodista extrae, analiza un volumen considerable de datos por su propia cuenta, utilizando métodos estadísticos y o ciencia de datos. Y si no saben, pues pregúntenle a gente como yo, ¿no? Les podemos ayudar. No se limita uno únicamente a exponer en sus artículos una pequeña serie de datos o un número que contiene un informe oficial nada más, destacando 4 o 5 figuras, ¿no? Es contar esa historia de una manera mucho más profunda. Hay grandes cantidades de información en la red. Aquí pongo algunos ejemplos acerca de datos abiertos de Gobierno de México, del Estado de México, datos abiertos de Puebla, del Sistema de Integración de Información sobre Investigación Científica. En la siguiente plática con Ruizit nos va a contar acerca de las bases de datos a las que tenemos acceso como investigadores de la Red Nacional de Investigación, por ejemplo, y cómo podemos accesar este tipo de información. Sin embargo, el accesar a esta información no quiere decir que la pueda utilizar directamente. Necesitamos limpiar esta información y hacerla útil para nosotros. Muy raramente estos datos son utilizados directamente de la fuente. Puede haber datos que faltan, están en múltiples archivos, hay columnas irrelevantes. Y ahí necesitamos utilizar herramientas como algunas de las que ya les había platicado, pero también de algunas otras. Google Refine, que es gratuita, Trifacta, que también nos hace un ofrecimiento gratuito para cierta cantidad de datos, Data Wrangler,
Excel, o si ya le quieren entrar a la programación, Python o R, por ejemplo, ¿no? Y aquí les presento algunos de estos ejemplos. Seguramente algunos de ustedes han utilizado este tipo de herramientas y si no, pues hay que checar, ¿no? Como buenos periodistas hay que preguntar, hay que checar cuáles son los que nos funcionan mejor y permitir este análisis de datos. Ya que tenemos los datos limpios, se trata uno de analizar estos datos, hacer transformaciones en ellos que nos ayuden a entenderlos, ya sea ordenarlos, filtrarlos, utilizar funciones matemáticas para hacer estos descubrimientos o simplemente utilizar tablas pivote, ¿no? En Excel. Se pueden hacer modelados mucho más avanzados utilizando conceptos de probabilidad y estadística, de minado de datos, de ciencia de datos y muy recientemente hasta de inteligencia artificial, ¿por qué no? Lo que tratamos de hacer es buscar relaciones entre variables cualitativas, no solamente como el ejemplo de Nicolas Cage y los ahogados, sino hacer esta correlación, pero ver que estadísticamente esto sea cierto. Buscar relaciones entre valores dentro de una base de datos o establecer jerarquías entre estos datos. Calcular proporciones a veces ayuda mucho, proporciones en el estilo de 8 de cada 10 personas, ¿no? Calcular frecuencias, establecer incertidumbres y clarificar esos resultados. Una vez que tenemos este tipo de cosas, pues podemos visualizar nuestros datos, puesto que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Para uno, como lector laico, es mucho más fácil procesar información en diagramas o gráficos que en tablas o en hojas de cálculo. El problema es que a veces presentamos nuestros gráficos de una manera pues que no ayuda a entender. Vamos a ver algunos ejemplos en un momentito más. La narración de nuestras historias con visualización de datos crea una respuesta impactante para con nuestro lector y, por tanto, la visualización de nuestros datos juega un papel importante en el periodismo de datos moderno. Y aquí quiero hacer un par de diferencias entre lo que yo llamo X-graphs, X-gráficos. Tenemos por un lado visualización de datos y por el otro infográficos. La visualización de datos es donde presentamos visualmente cantidades medidas por medio del uso combinado de sistemas de coordinación, puntos, líneas, formas, dígitos, etc. Ya comentaba uno de los otros presentadores que decía, ay, esta gráfica está muy mal, no tiene ni siquiera el eje Y. ¿Cómo así? ¿No? Eso no es una visualización de datos, es un infográfico, ¿no? Entonces, lo que utilizamos para la información de datos es información cuantitativa. Los infográficos, por otro lado, son representaciones visuales de información o datos o conocimientos utilizados simplemente para apoyar la información o fortalecerla. Es una representación no de los puntos de datos, sino de la información, ¿no? Y ahí presentamos información cualitativa. El problema es que a veces utilizamos infográficos cuando queremos hacer visualización de datos y viceversa. Ahorita les voy a poner unos ejemplos. Entonces, ¿cuándo debemos utilizar infográficos? Cuando queremos ilustrar datos, cuando queremos simplificar información compleja, comparar dos o más cosas, o simplemente poner atención al artículo que estamos presentando. Sin embargo, presentamos una visualización de datos cuando hay números, cuando hay proporciones que los números toman un papel principal en esa visualización, no solamente los gráficos por ser bonitos, ¿no? ¿Y por qué es importante la visualización? Vamos a ver un ejemplo. Consideren esta tabla, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han visto este ejemplo. Les doy una tabla y les digo, a ver, díganme qué hay con estos números. Pues hasta X y Y son unos números que se ven bien. A lo mejor algunos de ustedes van a decir, yo lo voy a visualizar, y entonces les queda una gráfica así. Y además le hacen una regresión. Entonces tienen una regresión lineal muy bonita. Esa regresión lineal, me pueden decir ustedes cosas como la media de X es 9, la media de Y es 7.5, la varianza de X es 11, la varianza de Y es 4.1, no, yo ya estoy haciendo un periodismo aquí, genial, ¿no? Hasta le estoy contando números, ¿no? Tengo una correlación de 0.8, no hombre, esta ya, de aquí mi editor me va a decir que ya escriba, de una vez. Pues hago una regresión lineal y me queda una ecuación que hasta puedo hacer predicciones, ¿no? 3 más 0.5x, usted deme X y yo le digo Y, no, ya de aquí soy, ¿no? Muy bien, ahora déjenme presentarles otros conjuntos similares. Supongamos que les doy estos otros conjuntos que tienen exactamente las mismas características que les he presentado, la misma media en X y en Y, la misma desviación estándar,
la misma ecuación para la regresión. Y se los presento así. ¿Qué tan similares son? Pues son números, han de ser igual, pues todo está en la misma ecuación, ¿no? Los datos, y los pueden checar, se ven así. El que la relación entre los números me esté dando la misma ecuación no quiere decir que los datos sean iguales. Y hay otras historias que contar, ¿no? No es solamente irse hacia las estadísticas por las estadísticas mismas. Hay que indagar este tipo de cosas. Este cuarteto se llama el cuarteto de Anscombe y si lo checan en Wikipedia hasta encontrarán las mismas gráficas, ustedes lo pueden checar ahí mismo. Y como les comentaba, la parte de visualización de datos es por lo tanto muy importante. Nosotros como humanos codificamos la información en variables visuales. En primer lugar entendemos la posición común en una escala, seguida de la posición alineada en escalas o de la longitud de cosas. Luego ya nos cuesta más trabajo la dirección de las cosas, distinguir ángulos es mucho más complicado, entender la diferencia entre áreas es más difícil, volúmenes es peor, curvaturas ni se diga, y a veces nos presentan sombreados que uno no distingue si uno es más chiquito que el otro, o lo mismo que la saturación de color. Entonces vemos que la estimación de magnitud relativa en una visualización la entendemos de esta manera, ¿no? Lo que está arriba, la posición en una escala común, la entendemos mucho mejor, mucho más fácilmente que la longitud, que la inclinación, que los ángulos, que el área, que el volumen o que el color. Entonces, si vamos a hacer una visualización, yo les sugiero que piensen en qué escala está lo que le están pidiendo a su lector que entienda en los datos. Si a alguien le piden que distinga una diferencia de colores, piensen ustedes que a lo mejor vemos algunos que no distinguimos colores, tenemos un problema en la vista, ¿no? Es mucho más fácil utilizar este tipo de cosas. Algo más, les pregunto aquí rápidamente, ¿cuántos números 3 hay en esa gráfica? Híjole, pues habrá que ver cada uno, ¿no? Pero si entonces se los pongo así, ya llamo la atención, ¿no? Ya no les estoy pidiendo a ustedes que hagan un esfuerzo cognitivo para entender mi historia. Entonces, hacer resaltamiento visual con el color nos ayuda a hacer este tipo de cosas. Rápidamente distingo el punto rojo. Y aquellos que tengan problemas de visión, perdónenme si no pueden ver el punto rojo, se lo señalo, pero bueno. Lo que podemos hacer también es resaltamiento no solo con el color, sino con la forma. Que obviamente ya es un poco más difícil, ¿no? Pero algunos de nosotros podemos distinguir los círculos azules, los círculos rojos, si no los han visto, búsquenlos, o los cuadrados rojos, ¿no? Y a veces uno tiene problemas con resaltamiento visual. Vean ustedes, tengo 3 cuadritos ahí. Los 3 cuadritos son todos del mismo color. Sin embargo, vean ustedes cómo cambia mi percepción visual al cambiar el fondo de mi visualización. Claro, esto no tiene nada de datos, es simplemente demostrar cómo uno puede jugar con esta percepción al formar este tipo de cosas. Muy bien, pues ya estamos casi a punto. Les iba a contar acerca de lo bueno, lo malo y lo feo. Y pues estando en México, estando en Fiestas Patrias, pues yo decía, presentada a Clint Eastwood, pues está muy bien, pero que me acordé de aquella película de antaño, de los 2 tipos de cuidado donde estaba Jorge Negrete y Pedro Infante, muy buenos, Pedro el malo y Jorge el bueno. No había feo, pero seguro había unos charros feos, entonces pues ya ahí quedará. Vamos a ver algunas cosas de los buenos. Obviamente lo bueno, ya nos presentaron un reporte muy, muy bien realizado acerca de las superbacterias. Aquí tenemos algunas cosas que a mí me parecen bastante bien. Este es un artículo que fue publicado por ProPublica que nos ayuda a entender un poco acerca de problemas que tenemos con respecto a nuestro planeta, cómo desaparece nuestro planeta, cómo estamos extinguiendo a algunas de nuestras especies. No creo tener tiempo, pero si ustedes se meten van a ver una página en la que los animales están animados, nos cuentan la historia de extinciones y de las causas de estas extinciones. Otro muy bueno es este artículo de Bloomberg que nos cuenta acerca de los trabajos
más mortales en América. Y este es un ejemplo de interacción con nuestro lector. Inicia con preguntas, ¿no? No es solamente presentar la historia como tal. Nos hace preguntas que nos dice, señor lector, señora lectora, de estos trabajadores, por ejemplo, ¿cuáles creen que mueren en el trabajo? ¿Los guardias de seguridad, los bomberos o los coleccionadores de basura? Entonces uno hace como una hipótesis y uno puede leer posteriormente que los colectores de basura son aquellos que sufren más de muerte en su trabajo. ¿Quién lo pensaría? Y tienen muchos más ejemplos, ¿no? Es una página larga. Obviamente, conjuntos de datos abiertos que no solamente nos ayudan a entender historias, sino también a contar las nuestras mismas, son los datos que encontramos en Gapminder y que seguramente algunos de ustedes habrán visto. Este es un video de Hans Rosling que espero que pueda verse. Totalmente interactivo. Hasta ahí le voy a dejar. Ustedes pueden encontrar ese video en YouTube, pero la visualización ahí lo que se ayuda también es de un gran comunicador, ¿no? Sin la presencia de Hans Rosling contándonos lo que va haciendo la visualización, pues uno vería que las burbujas se mueven y suben y bajan como la bolita, ¿no?, de la canción, pero uno no entiende de qué cosa se trata. Bueno, para hacer estas visualizaciones hay que tener consideraciones de diseño. Si no sabemos diseñar, pues hay que preguntarles a nuestros compañeros de creatividad. Pensar en los textos, en la expresión y eficacia de los datos, en evitar marcas no expresivas, como en líneas, barras, degradados. Tenemos que utilizar codificaciones efectivas, proporcionar comparaciones y percepción de datos y no distraer, ¿no? Tenemos que contar esa historia directamente. Hacían la pregunta acerca de la ética, pues tener integridad con estos datos. La representación de números debe ser directamente proporcional a las cantidades numéricas representadas, porque luego hace unos gráficos de barra que no tienen nada que ver. Etiquetas claras, con gráficos completos, mostrar variación de datos, no variación de diseño, no hay que distraer. Y el número de dimensiones representadas debe de manejarse de manera apropiada. Entonces está muy bien la teoría, pero vamos a ver algunas cosas malas. Esto que les voy a presentar no es una crítica a nuestros compañeros que han hecho la visualización. Yo no creo que nadie se levante por la mañana y diga, ¿saben qué? Voy a hacer la visualización más mala del planeta y la voy a poner en el periódico. Ese es mi objetivo. No, es simplemente tratar de aprender acerca de aquellos errores,
uno mismo hace este tipo de cosas es tratar de identificar esos errores y evitarlos. Entonces hay que mostrar contexto. Esta es una gráfica que nos muestra las muertes de soldados en Irak, pero no nos da contexto, simplemente nos dice una gráfica muy buena, muy grande, y eso ¿qué tiene que ver, no? Si la ponemos en contraposición contra otros datos, este es el número de muertes de los soldados en Vietnam. Aquí ya empezamos a ver un tipo de diferencia. El problema es que ahora no entiendo nada de Irak, quedó muy chiquito, ¿no? Veamos ahora el número de muertes de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es que esté mal, no es que sea una gráfica mala, sino qué tipo de historia es la que quiero contar. ¿Quería contar acerca de Irak o de la Segunda Guerra Mundial? Si quería contar acerca de Irak, ya me perdí, porque lo que está ganando interés es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a lo mejor la visualización que voy a utilizar puede ser de diferente manera, ¿no? Podría a lo mejor presentar una gráfica de barras con números, o en este caso, utilizar un infográfico. A veces, como nos dice Tufte, es utilizar al máximo la relación entre datos y tinta. Por favor, por favor, por favor, nunca en su vida utilicen gráficos en tercera dimensión. Es lo peor que pueden hacer. Ya hemos visto que la percepción de volumen está mal, o sea, se ven bien bonitos, sí, pero si quieren hacer un mensaje, no utilicen este tipo de cosas. En vez de hacer esto, presenten esto. Aquí vemos las cantidades, tenemos una mejor comparación entre la cantidad de las barras que acá. Aquí no sabemos si la gráfica amarilla de este lado está a la misma altura que la gráfica roja de aquel lado. Vean ustedes, cómo no, la gráfica amarilla de hecho es mucho más baja. Eviten efectos 3D. Déjenselo eso para las películas de los Avengers, por favor. Eviten basura gráfica. Miren, esta es una gráfica que está muy bien, pero ahí tengo un montón de rayas, un montón de líneas, tengo un fondo azul. ¿De qué estoy hablando? Entre más simple, mejor, ¿no? Esto cuenta una mejor historia, no estoy distrayendo. Y por favor, no saque a los payasos en sus cosas. O sea, miren ustedes, esta es la población del mundo en el 2008. Esta no me la inventé, de verdad que así salió. Ni les voy a decir dónde, pero así salió con payasos, ¿no? O sea, todavía estuvieran hablando de los payasos del rodeo, se las creo, o el número de payasos en el mundo, y ni así, ¿no? Por favor, no saque a los payasos. En vez de presentar esta, mejor presenten algo así. Se ve mejor, hasta se ven mucho más profesionales. Eviten utilizar los pies, engordan además, ¿no? Ya nos dice Cleveland McGill que la principal tarea para visualizar, extraer información numérica del gráfico circular es la percepción del ángulo, pero ya hemos visto que la percepción del ángulo nos cuesta trabajo a los humanos. Las áreas y las longitudes de arco de los sectores del pie son variables y probablemente también estén involucrados en la juzga de estas proporciones. Vean ustedes este gráfico. ¿Me pueden decir cuál es la pieza del pie que está más grande o la más chica? Además utilicé unos colores en gris, cuál es la diferencia entre el 1 y el 4 y el 6, y además ni siquiera le puse leyenda. O sea, esto sí está para llorar, ¿no? No hagan eso. Si pueden, en vez de utilizar un gráfico de pie, utilicen una gráfica de barras, mucho mejor. Vean ustedes, distingo mucho mejor cuál es el número más grande, el 7 era el mayor, y puedo entender mucho mejor esa historia que con el pie. Sí, el pie se ve muy bonito, pero mejor cómanselo de manzana. Peor aún, una gráfica de pie en tercera dimensión, o sea, es los mismos datos, pero aquí el sector número 4, que está al frente, parece ser mucho más grande que todos los anteriores. ¿Se acuerdan que el número 7 era el mayor? Aquí esto lo estoy utilizando para contar otra historia que no me conviene, ¿no? Bueno, esto era lo malo. Ahora vamos para lo feo antes de terminar. ¿Están preparados? Porque esto sí a veces uno da pena. Vean ustedes, este gráfico. No es un gráfico de barras, no es un gráfico circular, es un gráfico hemisférico. O sea,
peor aún, ¿no? Un gráfico hemisférico en el que, ahí sí le puse la fuente, perdón, pero bueno. Este es un estudio nacional de empresas familiares que incluía información de aproximadamente 4,000 empresas con más de 1 millón de ingresos y que tenía por lo menos 10 años de antigüedad. Y era a tratar de entender la edad de los CEOs, de los que guían las empresas. Ay, no, o sea, ¿por dónde empezar? Esto sí es feo, ¿no? Hay mejores maneras de contar esta historia. Eviten el exceso, como dirían las de licores, ¿no? Esta es una de mis favoritas. Ay, ¿a poco no han visto eso? Y luego dicen hasta, uy, vinieron quién sabe cuántos de tal país. No, pues sí, pero mejor búscate un diseñador, ¿no? O sea, aquí no entiendo ni de qué son. Esta es una gráfica acerca de juegos. Sí, no sé si alcancen a ver, pero abajo hay un hongo como de Mario Bros. Entonces, el número de tipo de juegos que utilizan jugadores de videojuegos. Pero no, o sea, mejor pongan una sombrillita, ¿no? O algo más divertido. Este es muy bueno. Es una gráfica de barras, no, perdón, una gráfica de pie, que además está seccionada. O sea, vean eso. ¿Le entendieron? ¿Aprendieron algo? O sea, ¿por qué está cortado en cuartos? Y cada uno de los cuartos es el entero. ¿De qué se trata la parte tradicional? No. O sea, que hay una disonancia de cognitividad, ¿no? Si quería que me entendieran, ya perdí a mis lectores. Sí, se ve muy bonita, pero no entendí nada, ¿no? Esta es fabulosa, vean ustedes. Esto es una elección local en Portugal, donde nos presentan los resultados de la elección en el distrito de Matosinhos. ¿Ya vieron ustedes que el 38% está más chico? Perdón, en primer lugar, que el 15% está igual que el 13%, pero además el 11% está mucho mayor, tiene más naranja que el 15% y que el 13%. Y vean el azul está a la misma altura que el 11%, y no, o sea, aquí el problema es que uno no entiende aritmética, dejen ustedes estadística, ¿no? Bueno, uno de infográficos. Vean ustedes, está muy bien. ¿De dónde viene tu comida? 51% de frutas y verduras, 61%, pero ¿qué tiene que ver el porcentaje? O sea, ¿cómo que 61% viene de la miel y el 51% de las frutas? O sea, ahí ya me pasé del 100%. Ahora, peor, ¿ya vieron la cebolla? ¿Ven qué dice? Dice, los vegetales frescos y melones. Hasta donde yo me quedé, un melón no es así, ¿no? Entonces, pues no, ni cómo ayudarle a este infográfico. Chequen, que se vean bien las cosas. La parte de la carne es 52% de la... no, ya, o sea, mejor vamos al siguiente, ¿no? Este está muy bueno. Este es un mapa que presentaban una estadística en la que trataban de mostrar la cantidad de porcentaje de población LGBT, gay y lesbians en cada uno de los estados de la Unión Americana. Pero resulta que todos están en la misma proporción, entonces todo se ve verde. Pues este mapa no me ayuda, pero para nada. Mejor nada más díganme que estoy haciendo el estudio en Estados Unidos. No hay diferencias. Les decía que no utilizaran gráficos PIEs en tercera dimensión. Bueno, no los partan tampoco, o sea, no es boda, ¿no? Aquí, ¿quién entiende algo? ¿Quién sabe? Vean ustedes además, 53%, 50%, 43%. No, mejor no lo pongan, ¿no? Hasta uno como autor diría, no, esto está muy mal, ¿no? Entonces, PIEs mejor como este. Es la parte que me comí y la parte que no me comí. O como este. Es para lo único que los pueden utilizar. Para utilizar proporciones en números pequeños. 3, 4. Si tienen más de 5, utilicen otra cosa. Y además, si van a utilizar PIEs, chequen, por favor, chequen que los números coincidan. ¿Ya vieron la parte morada del partido UKIP? Tiene 0. Sin embargo, el gráfico tiene algo.
O sea, yo hasta donde me quedé en la primaria, el 0 no es nada, ¿no? Pero bueno, a ese sí lo presento, The Sun, ahí se los dejo de tarea. O Fox News, ¿no? Este está bien también, 70%, 63%, 60%, o sea, estos sí son como futbolistas que le dan hasta el 240% para ser muy buenos, ¿no? Esta es de la elección presidencial del 2012. Ya casi voy a terminar, les presento un par más. Esta historia es impactante, ¿no? Es el número de muertes en Florida. El problema con este gráfico no es el impacto, el problema es que voltearon el eje. Si ustedes se dan cuenta, el 0 está arriba. Y entonces las gráficas, como uno debería leerlas, es al revés. En el año por ahí del 2000 creció el número de muertes. Sin embargo, si yo lo leo como lo enseñó la maestra de la primaria, uno lo lee de abajo para arriba y entonces uno pensaría que el número de muertes en el 2000 ha bajado. El problema es que aquí nuestros compañeros que son muy de diseño dijeron, ay, el impacto es la sangre que corre por abajo y entonces hay que mostrar la muerte. Claro, está muy impactante, pero el problema es que estoy perdiendo la historia que quería contarles a mis alumnos. El problema no es ese, es que luego van y copian, ¿no? Esta es otra, la muerte en Irak. Este es de un periódico chino. Lo mismo, cambiaron el eje. Y aquí además le pusieron como Halloween, ¿no? Hasta escurre, ¿no? Ni lo vean. Bueno, ya estoy terminando. Espero que estos ejemplos nos ayuden a hacer un poco de juzgar cómo presentamos estos datos. El periodismo de datos entonces se trata de obtener, reportar, curar y publicar datos en el interés público. Es contar historias con datos, incorporando estadística y programación a nuestro equipo de periodistas. Una historia no es buena simplemente por contener números. Hemos visto que la visualización nos ayuda a contar esa historia, pero debemos ayudarnos a hacer esa visualización de manera que en realidad aporte algo a nuestro reportaje. Y simplemente mantener nuestra simplicidad e integridad, y los dejo con esta caricatura que le dicen el elfo a Santa Claus. A continuación, señor Santa, vamos a tener a Lucy, de 8 años, que prepara estas ingeniosas visualizaciones de datos para cada tiempo y lugar en el que se portó bien. Está presentando su historia de una manera en que sus datos le ayudan a tener la muñeca que quería. Muchas gracias. Muchas gracias a Jesús por su interesante plática. Abrimos la sesión de dar preguntas y respuestas, por si alguien quiere hacer un primer comentario. Sí, ¿qué tal, Jesús? Hola. Muy interesante la ponencia. En particular me llamó mucho la atención esta cuestión que decías de la relación entre tinta y volumen del gráfico, ¿no? Que bueno, por ejemplo, yo trabajo en la DGDC en la UNAM y a veces discutimos de que un buen párrafo en la cuestión del texto debe tener densidad semántica, ¿no? Es decir, quitarle toda la paja y todo este fárrago de muletillas y demás, y la esencia, ¿no? Como una buena ecuación. Entonces, eso me parece muy bien compaginar cuando sea posible estas dos vertientes, ¿no? Ahora, la pregunta que te quería hacer es justamente con esta cuestión del periodismo de datos que ha estado tomando pues cierto auge, sobre todo en nuestros países de América Latina, donde no está tan extendido. De hecho, en México, pues entiendo que muy pocos medios lo están practicando, estaban más avanzados incluso en Argentina, ¿no? Por decir un caso. Ahora, lo que siempre me ha movido un poco a la duda es, a la hora de definir metodologías, no se podría pensar como en estandarizar las rutas, es decir, para evaluar, por ejemplo, el desempeño de algún presidente de la República, vamos a decir, no de este país, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Exacto. ¿No? Se definen algunos criterios, ¿no? O sea, ya nos hablaste cómo es el proceso de que se tiene que hacer el filtro, visualizar, pero al final para emitir, por ejemplo, los calificativos cuando se va a evaluar a un presidente, ¿no? Decíamos,
Aquí veo que a veces hay grandes variaciones en las metodologías o en los niveles de calificación que se asignan. Entonces eso pues evidentemente también mueve a incertidumbre, ¿no? Y si quisiéramos ser más rigurosos y hacerlo de manera pues muy sistemática como en la estadística, a lo mejor habría que pensar en unificar esos métodos o cómo le hacemos para que estas herramientas pues estén estandarizadas. Claro, claro, muy buena pregunta. Yo creo que la parte más difícil es que a veces los datos que tenemos no están de hecho estandarizados. Aquí lo que tocaría, y es mi opinión principal, propia, es que por un lado podría haber rigor en el análisis, pero depende de este tipo de datos. Yo lo que advocaría es que los datos se hicieran abiertos y hacer lo mismo que hace uno con peer review cuando publica un artículo de investigación. Se abren los datos, se abre la metodología y se dice yo, periodista del periódico tal, utilicé estos datos, aquí están, esta es la metodología que utilicé, abrir esto a otros compañeros que puedan utilizar y validar esta investigación. Por otro lado, hay algunos avances que grupos de periodistas están motivando para el uso de este tipo de herramientas. Hay uno en Europa que proporciona hasta un handbook, ¿no? Y ellos mismos dan cursos gratuitos en línea de cómo hacer análisis de datos para periodistas. Y yo creo que es una manera, un buen principio para hacer estos estándares. Sin embargo, me parece que no es que no querramos, sino que a veces también como periodistas tenemos una manera de escribir. No podríamos todos escribir de la misma manera, ¿no? No todos los outlets de periodismo tienen además el mismo interés. Lo mismo sucede con los datos. Entonces ahí hay que promover el abrir estos datos y seguir haciendo preguntas. Ok, que la metodología sea abierta y que pueda Claro. contrastarse, verificarse, ¿no? Sí, efectivamente. Okay. Gracias. Buenos días. Claro. De tal manera que un procedimiento como tú planteas, los resultados, bien podrían publicarse en una revista científica. Me pareciera que la única diferencia es a qué sector va dirigida la información y las conclusiones a las que se llegan a partir de la información de los datos que se obtienen. Ese sería un comentario que yo pediría. El otro es que por lo menos en la investigación en el campo de las ciencias experimentales, los datos, por ejemplo, en el área de la genética, la cantidad de datos que se acumulan, por ejemplo, de la mención del genoma de una especie, es una cantidad inmensa, que ha traído ya cambios muy interesantes, por ejemplo, que los proyectos se desarrollen sin hipótesis iniciales. Que la hipótesis surge después a partir del primer análisis de los datos. Es decir, en otras palabras, también que la pregunta que se ha planteado como el punto de partida inicial en un proceso de investigación periodística o científica puede ser que surja posteriormente al análisis de los datos. Es decir, nos lleva a un cambio conceptual en el cual se rompen, digamos, esquemas o procedimientos para obtener información y llegar a conclusiones válidas. Entonces, puede ser. Claro. En cuanto a la primera observación, sí, yo estoy de acuerdo que lo que estamos haciendo como periodismo de datos es muy cercano a lo que hacemos como investigación.
Yo creo que la diferencia principal es que no necesitamos tener un grado de doctor en matemáticas o en física para poder hacer este tipo de cosas, porque lo que estamos haciendo como periodistas es reportar esa historia. Entonces, a veces no generamos los datos nosotros mismos, estamos basándonos en datos de los científicos o de las instituciones que lo han hecho abierto. Y ahí sería un problema como de colaboración, ya sea con los científicos, porque son ellos los que hacen el estudio, pero sí cabe hacer reportaje científico de punta, ¿no? Que revistas como Science o Nature publican tanto los reportes científicos de aquellos que se dedican a la ciencia, a la labor científica, pero también tienen reporteros que nos cuentan de manera mucho más fácil de entender aquellos resultados, ¿no? Y este tipo de cosas se hacen casi todos los días, ¿no? en este tipo de revistas. En cuanto al segundo punto, yo estoy de acuerdo que hay resultados de investigación en los cuales tenemos datos al principio y que vienen las hipótesis después. Sin embargo, no lo hacemos precisamente de esta manera. Algo que me viene mucho a la mente, por ejemplo, ahora es toda la cantidad de datos, usted mismo lo pone con genética, yo lo voy a abordar desde mi área, desde la física. Tenemos los datos que vienen de CERN, ¿no? Hay una gran cantidad de datos, de choque de partículas, altas energías, hay una cantidad inmensa de datos, pero como lo estamos haciendo no es hacer los choques por encontrar los datos y luego hacer la hipótesis. Estamos tratando de entender un tipo de fenómeno anteriormente para el cual estamos utilizando esos datos y sí, efectivamente, a lo mejor los datos que tenemos nos van a cambiar la hipótesis, pero no estamos iniciando sin ninguna pregunta. Ahora, otra cosa que podemos hacer, y se está dando mucho ahora con la inteligencia artificial, y eso es precisamente el tipo de análisis que yo hago en ciencia, es utilizar inteligencia artificial no supervisada, en la cual estamos utilizando datos o técnicas de datos que nos permiten observar ciertos patrones en los datos. Y estos ciertos patrones nos dan pauta a generar este tipo de hipótesis. Pero eso solamente se puede hacer cuando tienes cantidades enormes, como en el caso del genoma que usted menciona. Entonces, yo creo que hay varias vertientes, pero a final de cuentas lo que estamos haciendo es tratar de responder preguntas, no es solamente de utilizar los datos por ellos mismos, ¿no? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Si ya no hay más preguntas, le damos las gracias a nuestro expositor, al doctor Jesús Rogel Salazar. Gracias. Muy amable. Y continuamos con nuestro programa. Un minuto, por favor.